Este es el tercer domingo del libro de Jonás. El libro de Jonás es tiene 4 capítulos, una hoja, está en el Antiguo Testamento. Te animo a que tú lo puedas leer en algún momento porque es una historia real. Me han preguntado eso, pastor, ¿esa historia sucedió? Que una ballena se comió a un hombre. Y yo te digo, sí sucedió. ¿Por qué te digo que sí sucedió? Porque el Señor Jesús lo dice. El Señor Jesús le enseña a sus discípulos y habla justamente de esto. Y le dice, así como Jonás estuvo en el vientre de un pez, así yo voy a estar en el fondo de la tierra, entre que Jesús murió y resucitó. Hace esa analogía, pero a lo que voy es que Él lo menciona, Él lo dice. Esto ocurrió, esto fue real. ¿Cómo? Esas son las maravillas de Dios. Esos son los milagros de Dios. Eso que no tiene explicación. Hay cosas que yo no te puedo explicar de parte de Dios. ¿Y sabes qué pasa con esas cosas? Está bien que yo no te las pueda explicar, porque hay cosas de parte de Dios que solamente nos toca creer y confiar. Jonás, el Antiguo Testamento. Y quiero seguir. Te voy a leer un par de versículos y te hago rápidamente una recapitulación de lo que ha pasado hasta ahora. Pero Jonás capítulo 1, verso 15, 16 y 17, dice lo siguiente: así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó, ¿no? Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Amén. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu iglesia, Dios. Te doy gracias por tu palabra. Y te pido que nos hables a cada uno de nosotros el día de hoy. Amén. Amén. Entonces, rapidito, familia, vamos hasta este momento. La historia va así. Un profeta de parte de Dios llamado Jonás recibe un encargo de Dios. Jonás, tengo una nueva aventura para ti, tengo una nueva tarea. Por favor, tienes que ir a la ciudad de Nínive a predicar. Eso es literalmente lo que Dios le dice a Jonás. Jonás recibe el mensaje de parte de Dios, siendo un profeta, sabía cuál era su trabajo. Dios le dice, anda a predicar, pero Jonás decidió no hacerle caso a Dios. Eso es lo que pasó. Decidió tomar un camino, pero contrario a donde Dios lo había llamado. Dice la palabra que él se fue a buscar un barco desesperado que lo lleve lejos de donde Dios lo había llamado, ¿no? Y decíamos este principio que hasta me lo han escrito: más esfuerzo te cuesta desobedecer a Dios que hacer su voluntad. Y eso ha calado en mi corazón, lo he guardado, lo he escrito. Más esfuerzo me va a tomar ir en contra de la voluntad de Dios que simplemente obedecerle. Y a veces, ¿cómo ponemos esto en práctica en nuestra vida? Dios te está poniendo algo en tu corazón. Eso tú lo sabes con Dios. Dios está poniendo algo ahí, tú sientes de parte de Dios que eso es el camino que tienes que tomar, que por ahí tienes que ir. Dios me está llamando a servir este año. Yo lo siento en mi corazón. Dios me está llamando a estudiar la palabra. Dios me está llamando a entrar en estudio bíblico con el pastor Diego. Lo siento, yo quiero aprender de la palabra. Sé que por ahí va, pero algo sucede en el camino y decido ir por otro lado. El mensaje es ese: si tú sientes algo de parte de Dios para ahora, ve tras ello. Ve tras ello. Más esfuerzo te va a tomar ir lejos de la voluntad de Dios que simplemente obedecer su palabra. ¿Ok? Entonces, pero Jonás, aprendamos de Jonás, pero a la inversa, ¿no? Jonás decidió irse a otro camino, se fue lejos, decidió tomar un barco que lo llevaba lejos de la presencia de Dios. Y yo me imagino a Jonás en ese momento desesperado, porque quería huir de Dios, buscando a dónde me voy, y estaba confundido. Y la semana pasada Dios puso algo en mi corazón que realmente retumbó mucho. Cuando tú no sabes hacia dónde ir, o cuando tú estás yendo lejos de la voluntad de Dios, hay alguien más que va a decidir por ti hacia dónde te va a llevar. Hay alguien más que te va a decir, no, ven por acá.
Y como tú estás confundido, como tú sabes lo que tienes que hacer, pero estás luchando con algo, vas a decir, oh, ok, me voy por acá. Y va a venir otra persona y te va a decir, no, esta es la verdad, o esta es la salida, o este es el camino. Y eso es lo que pasó con Jonás. Estoy seguro que Jonás no quería ir a Tarsis. Él quería huir de Dios. Y vinieron un grupo de gente y le dijo, ven, 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 nos estamos yendo a España, nos estamos yendo a Tarsis. Y Jonás se subió al bote para irse lejos de Dios. Y eso me llevaba a pensar en esa tripulación que acompañaba a Jonás. ¿Quiénes son esas personas que te están acompañando hoy en día? ¿Quiénes son esas personas que son tu tripulación? Los que están cerca, los que tú escuchas, las personas que son parte de una u otra área de tu vida. Y es muy importante elegir bien cuál es tu tripulación. Es muy importante saber quién te está acompañando en el camino. Alguien que te diga, hey, vámonos hasta allá lejos de Dios. O alguien que te diga, hey, tú tienes que cumplir el llamado de Dios en tu vida. Hey, Dios tiene algo para ti más importante de lo que estás viviendo ahora. Hey, levántate. Sí, las cosas no salieron bien, pero vamos a hacerlo otra vez. Vuelve a confiar en Dios. Dios tiene un plan para esos. Es la tripulación que nosotros tenemos que siempre tener cuidado. ¿Cuál es nuestra tripulación? Amén. Él se subió al bote, se fueron lejos y dice la palabra que se fue a dormir, Jonás. Se fue a dormir. Me llamó la atención porque la palabra menciona, ¿no?, que Jonás estaba en la bodega del barco dormido. Son detallitos que yo digo, ¿por qué simplemente hubiera dicho se fue en el barco? Y ya. Pero dice la palabra que él estaba profundamente dormido. E inmediatamente después de eso, dice, se desató una tormenta. Qué curiosa es la palabra, pero es muy poderosa. Estaba dormido, pero se desató una tormenta. Si no fuera por la tormenta, Jonás hubiera seguido dormido. Si no fuera por la tormenta, Jonás hubiera seguido dormido. No solamente dormido físicamente, sino espiritualmente. A veces nosotros podemos caer en un sueño espiritual. Nos olvidamos del llamado de Dios en nuestra vida, tomamos ciertas decisiones, nos alejamos de lo que Dios quiere, dejamos de congregarnos, estamos dormidos espiritualmente. Pero dice la palabra que hubo una tormenta. ¿Y qué pasó inmediatamente desató la tormenta? Jonás se despertó. Jonás se despertó. A veces las situaciones en la vida que no son tan fáciles, como tormentas, como situaciones que la vida nos depara, o a veces nosotros por nuestras decisiones se ha desatado la tormenta. La buena noticia es que Dios usa esas situaciones para despertarte. Para despertarte, no físicamente, espiritualmente, para que tú vuelvas a creer a Dios, para que tú vuelvas a enfocarte en Él, para que tú vuelvas a declarar quién es Dios. Eso pasó con Jonás. Jonás se despertó, lo sacaron, le dijeron, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Y Jonás comenzó a declarar quién era. Yo soy hebreo, yo le temo al Señor, al quien hizo el cielo y la tierra. Ahí está escrito. Jonás despertó espiritualmente en ese momento, gracias a una tormenta. Hay cosas en la vida que pasan que tú no esperas, que pueden ser el inicio de tu despertar espiritual. Sea lo que sea que tú estás pasando y no es tan agradable como una tormenta, acuérdate que Dios la puede usar para tu bendición. Despierta en medio de eso. Dios quiere que despiertes espiritualmente. Lo estaban interrogando a Jonás, la tormenta se ponía más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y dice la palabra que tuvieron que echar a Jonás del bote, lo que acabamos de leer. Y la tormenta se detuvo. Se detuvo. Y pensaba en ese momento que a veces hay cosas, personas, actitudes, pensamientos que tenemos que botar de nuestro bote para que la tormenta se calme. Y es tan real, de verdad, esos principios son tan reales. Hay tormentas en nuestra vida, hay incomodidad, hay tensión, hay estrés. Llámalo como quieras. Y a veces simplemente pasa que hay que sacar algo de nuestra vida y la tormenta se calma. Y la tormenta se calma. Eso pasó. Tuvieron que botar a Jonás. Tuvieron que botar a Jonás y la tormenta
se aplacó, se desapareció. Y ahí viene la historia de hoy día. Dice inmediatamente que la tormenta se calmó y el Señor, por su parte, proveyó un gran pez. El Señor, por su parte, proveyó un gran pez para que salve a Jonás. Creo que esta frase, te lo digo en mi experiencia, en mi corazón, es una de mis favoritas de la palabra. Por su parte, Dios proveyó. Te voy a explicar por qué. No sé si en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, tú tienes acuerdos que en tu casa cada uno se hace cargo de ciertas cosas. Por ejemplo, en casa, yo me encargo de cortar el césped. ¿Ok? Ese es el acuerdo que yo tengo en el pacto con mi esposa. Yo corto el césped, esa es mi responsabilidad. Por mi parte, esa es mi parte. Yo corto el césped. Ella siempre me ayuda, la mayoría de veces me ayuda, pero su parte, por ejemplo, es el laundry, la lavandería. Yo sé, esa es una por su parte, ella hace. Por mi parte, yo limpio ciertos lugares de casa que yo no quiero que ella limpie, yo los limpio. Entonces, tenemos por su parte, por mi parte, acuerdos en este pacto. Agarra esto porque quiero ayudar a algo. Por ejemplo, cuando estamos viendo una película en casa, de noche, estamos ahí la familia y escuchamos un ruido abajo, ¿no? Un ruido, ¿verdad? ¿Me pasa? Mi esposa me mira a mí como diciendo, ya sabes cuál es tu parte en este momento. Tienes que bajar y a ver qué está pasando. ¿Les pasa? ¿Se sienten identificados? Entonces me mira, yo la miro, yo ya sé lo que me quiere decir y yo digo, ¿qué hago? Inmediatamente volteo a mi perro, lo miro y ya le estoy diciendo, ya sabes cuál es tu parte. Pero él no se mueve, a modo de chiste, pero es verdad. En mi matrimonio, mi parte, yo soy el protector. Esa es mi parte. Yo protejo mi familia, yo protejo mi casa, y sí, aunque me cueste, tengo que bajar y ver qué está sucediendo, y seguro pues es nada, ¿no? Es el viento. Pero lo que te quiero decir, iglesia, en el pacto, en tu relación con Dios, en el pacto que Dios tiene contigo, hay una parte que solamente le corresponde a nuestro Dios. Y esa parte es que Él es tu proveedor. Por su parte Dios proveyó, por su parte Dios ha provisto. Esa es la parte de Dios. Tu proveedor, déjame decirte, no es tu esposo. Tu proveedor no es tu esposa, tu proveedor no es el banco, tu proveedor no es la iglesia, tu proveedor es Jehová Jireh. Él es tu verdadero proveedor. Esa es su parte del pacto. Esa es su parte del pacto. Él es tu proveedor. Dice la palabra que Él proveyó por su parte. Esa frase le nota que a Él le correspondía proveer. Hay ciertas cosas en la vida que nosotros atravesamos que Dios es el proveedor. Él le toca proveer. A veces queremos que sea nuestra manera, queremos que sea nuestro tiempo, pero Él es nuestro proveedor en medio de cualquier situación. La situación que estaba pasando en ese momento, Jonás, él estaba cayendo en las profundidades de lo más profundo del mar, literal. Ahí vamos a ver más adelante cómo él ora y describe eso. Él estaba cayendo, prácticamente estaba muriendo. Literal, eso es lo que estaba pasando. Y dice la palabra que en ese momento Dios proveyó. Sea la situación que sea, por más difícil, siempre recuerda, Él es tu proveedor. Su parte en el pacto es de proveer. La parte en el pacto tuya es de confiar y descansar. Sobre todo en esas cosas que tú has tratado, has intentado y tal vez no has tenido éxito. Porque mira lo que dice Filipenses, hablando de esto, de Dios es mi proveedor. Filipenses capítulo, ahí va a salir, capítulo 4, verso 19. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las riquezas gloriosas que tenemos en Cristo Jesús. Déjalo ahí, por favor. Nuestro Dios va a proveer todo lo que necesiten. ¿Por qué te digo esto ahorita más? Lo voy a volver a repetir. Dios proveerá todo. Todo, no dice algunas cosas, todo lo que tú necesites.
¿Ok? Sabemos, Dios es mi proveedor. Vemos ahí que la parte del pacto con nosotros de Dios es que Él es Jireh. Jireh significa Dios provee. Dios es mi proveedor. ¿Ok? Entonces, Dios es nuestro proveedor. Él va a proveer en medio de cualquier situación. Hay situaciones que solamente tú tienes que descansar y reconocer que Él va a proveer. ¿Ok? Ahora, yo me pregunto, déjalo ahí por favor, ¿qué proveyó Dios en ese momento? Un pez, una ballena, un cachalote. Diferentes nombres le dicen a esta gran ballena. ¿Ok? Dios proveyó eso. Ahora, yo me pongo a pensar un momento en Jonás. Y me he preguntado a mí, le he preguntado a Dios, ¿por qué una ballena? ¿Por qué no proveíste tal vez hablando de animales, un águila que entre así, saque a Jonás y se lo lleve? ¿Por qué simplemente no un salvavidas? ¿Por qué no proveíste un salvavidas? ¿Por qué simplemente tu espíritu no sacó a Jonás del agua y lo tiró en la orilla? ¿Por qué una ballena? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué sucedió esto? Creo que no fue muy cómodo el transporte de Jonás. Piensa un momento, o sea, en el estómago de una ballena, con todo lo que sucede ahí en el estómago, apretado, los intestinos, él habla que estaba enredado. Habla ahí en su oración que él estaba enredado, que estaba sumergido. Me imagino lo incómodo que debió ser eso en ese momento. Entre otras cosas más que no puedo decir porque después vamos a almorzar. Pero ahí estaba Jonás, en el vientre de una ballena, dice la palabra. ¿Por qué? No fue muy bonito eso, lo que proveyó Dios para Jonás. Y Dios puso en mi corazón, cuando pensamos en esto, y por eso te lo dije, Dios proveerá todo lo que tú necesitas. La provisión de Dios tiene que ver con lo que necesitas, no con lo que tú quieres. La provisión de Dios tiene que ver con lo que necesitas, y esa es su promesa. Él va a proveer todo lo que tú necesitas. A veces nosotros estamos orando por algo al Señor. La pregunta es, ¿eso es lo que tú necesitas? Su promesa es acerca de lo que necesitas, no acerca de lo que queremos. ¿Me estás siguiendo? La promesa de parte de Dios para mi vida y para la tuya es que Él va a proveer todo lo que yo necesito. Todo lo que ¿qué es lo que tú necesitas hoy en día? ¿Qué es lo que realmente necesitas? A veces la provisión de Dios puede ser que no la entendamos, pero es lo que necesitas. A veces la respuesta de Dios como provisión es algo que tú no esperas. No sé si a ti te gusta decir, Dios es mi proveedor, y Dios proveyó un gran NO. Es provisión de Dios. Dios es mi proveedor, y Dios proveyó una puerta cerrada. Se cerró una puerta. Y Dios proveyó un gran no. A veces en la iglesia nos hemos olvidado de predicar acerca de los no de Dios. Y a lo largo de su palabra hay un montón de no de Dios. Y Dios te dice, no a esto. Hijo, no. Hijo, hija, no. Nosotros decidimos por libre albedrío hacer lo que a veces nos plazca, pero a veces hay unos no de Dios que son respuestas de parte de Dios. No es lo que esperamos, pero siempre va a traer bendición para nuestra vida. Muchas veces la respuesta de Dios no es lo que esperas, pero siempre va a traer bendición. Muchas veces el camino, pensando en la provisión, muchas veces el camino que Dios provee para que tú lo tomes, no es el más fácil. No es el más fácil. Cuesta ese camino, pero siempre va a ser el más seguro. Siempre. El camino que Dios tiene para ti en este 2024 como provisión para ti, siempre va a ser el más seguro, siempre va a ser el más productivo. Pastor, estoy pidiendo a Dios que la tormenta calme en mi vida. Una tormenta, no una lluvia como en la mañana, sino una tormenta. Algo que te está trayendo angustia, algo que está pasando en tu vida, un enredo, no lo sé. Pero sé que todos en alguna vez estamos enredados en alguna situación. Y oramos, Dios, provee para que esta tormenta calme, para que esta tormenta se detenga
Y tal vez estamos orando por eso y no se detiene ninguna tormenta. Y la tormenta continúa. Y que muchas veces estamos orando para que la tormenta se detenga y lo que necesitamos es confiar en Dios en medio de la tormenta. Lo que necesitamos es creerle a Dios en medio de la tormenta. No necesitamos que la tormenta se calme. Necesitamos reconocer que Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Que Él es la salida de la tormenta. A veces oramos por ese enredo financiero en el que nos hemos metido. Dios, ya me metí en un enredo, estas tarjetas de crédito me consumieron. Me hizo un tallarín financiero. No con la tarjeta, con aquí, con allá. ¿Se sienten identificados? Todos hemos pasado por eso. Es la verdad. Estamos hablando entre seres humanos. Pero, Dios, quiero salir de esto. Y no hay una solución. Y mi esposa lo decía aquí. La solución está en la palabra. Pon primero a Dios en tus finanzas. Pon primero a Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, dice su palabra. Dios proveerá todo lo que tú necesitas. A veces la provisión está ahí. La provisión está ahí. Él es tu proveedor. A veces pensamos que la provisión tiene que ver con cosas materiales. Y sí, Dios provee cosas materiales, lo he visto a lo largo de mi vida. Sí, pero lo más poderoso que Dios provee para ti es algo interno. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa confianza en que Dios está en control. Ese entendimiento para poder ver las cosas desde otra perspectiva. Es saber que Dios está ahí a pesar de la situación. Esa es la provisión perfecta de parte de Dios para tu vida. Dicho en otras palabras, la mejor provisión de parte de Dios para ti es el mismo. Es Él mismo, es su presencia en medio de cualquier circunstancia. Cuando tú y yo reconocemos su presencia en medio del dolor, su presencia en medio de la tormenta, su presencia en medio de la situación difícil, es cuando realmente podemos decir, vamos a salir de ahí. La más grande provisión de Dios para ti y para mí es Él mismo, es su presencia. ¿Cuál es el desafío? Reconoce la presencia de Dios en medio de la situación. Reconócela, Dios está ahí. Dios está ahí. Y hay principios que podemos poner en práctica en medio de la situación. Reconoce la presencia de Dios en medio de la circunstancia. Amén. Por aquí puse, Dios, ayúdame en mi matrimonio. Hay un tallarín en mi matrimonio. Ayúdame. No sé qué hacer. Y a veces la oración de los varones, cambia el corazón de mi esposa. Dios, ya pues. Provee, pero cambia el corazón de ella para que todo mejore. Y Dios te dice, yo voy a proveer no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas es cambiar tu corazón antes de cambiar el corazón de tu esposa. Él va a proveer todo lo que tú necesitas. Dice su palabra, todo, no algunas cosas, todo, que es lo que tú necesitas. Esa es la gran pregunta que yo me hago en ciertas situaciones. ¿Qué es lo que realmente necesito? Capaz esto es lo que quisiera, este es mi sueño, quiero esto, pero oh Dios mío, revélame qué necesito. Porque cuando tú entiendes qué es lo que necesitas, te das cuenta que siempre ha estado ahí. Que siempre ha estado ahí. Que siempre ha estado ahí. ¿Qué es lo que tú necesitas? Tiene que ver directamente con la provisión de Dios. Amén. La historia continúa, capítulo 2. El capítulo 2 son 10 versos de la oración de Jonás. Detalle a detalle, la palabra te dice cómo fue, qué es lo que dijo Jonás dentro del pez. Él tuvo una oración. Y de ese es el capítulo 2. El verso 1 dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Jonás capítulo 2, verso 1. Entonces Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. Este año, este comienzo del 2024, seguro me has escuchado decirlo más de una vez, pero creo que Dios quiere que juntos como iglesia
levantemos nuestra vida de oración. Lo tengo claro, o sea, en mi vida, en nuestra vida, siempre hay una oportunidad de levantar nuestra vida de oración. Cuando yo leía esto, Jonás oró desde el vientre de un pez. ¡Wow! En la situación más difícil, Jonás oró. Y quiero decirte un par de cosas acerca de la oración que las he tenido muy presentes este mes de enero. A veces pensamos que nuestra oración va a cambiar el corazón de Dios. A veces pensamos que nuestra oración va a cambiar la voluntad de Dios. Y nuestra oración no cambia el corazón de Dios. La oración cambia mi corazón. La oración cambia tu corazón. La oración me prepara para aceptar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice su palabra. Nuestra oración no cambia el corazón de Dios, cambia mi corazón. La oración me prepara. Amén. Otro principio de la oración que lo he tenido muy presente este año es que a veces pensamos también que Dios necesita. Ese Dios todopoderoso está sentado en su trono y necesita que nosotros los mortales oremos para Él. Él necesita nuestras oraciones. Si vamos literalmente a la palabra, espiritualmente, Él tiene legiones de ángeles que están adorándolo. No necesita que Diego ore, no necesita que Carlos adore, no necesita que una Marina alabe, no. Él no necesita tu oración, yo necesito orar. Él no necesita mi alabanza, yo necesito reconocer a Dios en medio de mi adoración. Dice la palabra: abre tu boca, hijo, que yo la llenaré. Abre tu boca. Como alusión, ¿saben a qué? A que esos polluelos, cuando el padre viene a darles de comer, ¿y qué hacen los polluelitos? Abren la boca para que la mamá o el padre los alimente, ¿correcto? Ya, es la misma metáfora como nosotros cuando oramos o cuando alabamos a Dios. Abre tu boca en alabanza, abre tu boca en oración, abre tu boca en adoración, que yo la llenaré. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros adoramos, estamos siendo llenados de la presencia de Dios. Dios no necesita nuestra oración. Yo necesito abrir mi boca en alabanza. Yo necesito abrir mi boca en adoración, porque quiero ser lleno de su presencia. Y dice que Jonás oró y pensaba en este tema de la oración, que la oración es mucho más sencilla de lo que tú crees. A veces hemos encasillado la oración en métodos que tal vez se complican, en maneras que tal vez nos han enseñado, pero la oración literalmente es hablar con Dios. Orar viene de hablar, ¿no? Oración con Dios es hablar con Él, conversar con Dios. Tú puedes conversar con Dios en el momento que tú quieras, en la mañana cuando amanece, al acostar, cuando te vas a descansar, en el almuerzo, en tu refrigerio, cuando estás manejando, cuando estás en casa, en cualquier momento tú puedes conversar con Dios, hablar con Dios, abrir tu corazón y sacar lo que hay dentro de Él y entregárselo con tus palabras, porque siempre la oración tiene que ver con palabras, Lo otro es meditación, pero la oración tiene que ver con tus palabras delante de Dios. Tú lo puedes hacer en cualquier momento. Aquí, Jonás estaba en el vientre de una ballena. ¿Te imaginas un ratito lo que pasaba alrededor? Ya lo has visto antes, ¿no? Lo que pasaba alrededor de Jonás. Y en ese momento dice que él oró. La enseñanza para nosotros: no importa lo que pase a tu alrededor. No importa si alrededor hay de todo lo que tú no quieres. Ya te imaginas en el vientre de un pez, pero imagínate las cosas que pueden pasar a tu alrededor. Circunstancias difíciles, el mundo en el que vivimos, las noticias, un mal reporte, lo que pueda pasar a tu alrededor. No permitas que eso limite tu oración delante de Dios. Jonás estaba pasando una situación, un cuadro bien difícil, pero eso no limitó su oración delante de Dios. Amén. Dios escucha tu oración. Dios la escucha. Si tú estás orando por algo, otra cosa que te quiero decir: no te rindas. Sigue orando. No te rindas. Sigue orando si tú estás orando específicamente por algo. ¿Se acuerdan de esa película
el cuarto de guerra? ¿Lo han visto? Yeah. Acerca de una mujer de oración que utilizaba un lugar en su casa para orar. El cuarto de guerra, ya bueno, el cuarto de guerra de Jonás fue la barriga de un pez. Eso, literalmente fue así. El cuarto de guerra, el cuarto de oración fue ahí, una de las cavidades del estómago de las ballenas. ¿Ok? Pero, ¿qué te quiero decir con eso, familia? Cuando buscas a Dios, no se trata ni del lugar donde estás, no se trata ni de las circunstancias que pueden estar pasando a tu alrededor. Cuando tú buscas a Dios, se trata de dónde está tu corazón. Jonás pudo haber estado en el fondo del vientre de un pez, pero en ese momento él dispuso su corazón delante del Señor. Él humilló su corazón delante del Señor. Porque si leemos la oración de Jonás fue, creo sin lugar a equivocarme, una de las oraciones en la Biblia más reales y honestas que aparece en registro. Si tú lees la oración, dice por ejemplo como que la vida se me iba, me tragó la tierra, estaba a punto de morir, pero tú, oh Dios mío, me rescataste. Se me iba la vida y me acordé de ti, mi Señor. Mi oración llegó hasta ti, hasta tu templo. Hay algunos, dice, que siguen a ídolos vanos y abandonan el amor de Dios. Él está recordando lo que había pasado. Él había abandonado el amor de Dios por irse lejos, en vez de ir a Nínive. Y después dice, pero yo te voy a ofrecer sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré mis promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Y así sigue la oración de Jonás, una oración muy profunda, muy real, muy genuina. ¿Qué te quiero decir con esto, familia? Dios ama todas las oraciones. Todas las oraciones. Pero hay algo que yo no te puedo explicar. No te puedo explicar. Y está bien que no pueda. Algo sucede cuando una oración es una oración real, genuina, humillada y termina transformándose en un clamor. Algo sucede delante de la presencia de Dios. Algo que yo no te puedo explicar, pero es una oración que como que algo mueve, algo pasa cuando tú oras de una manera real, de una manera genuina, de una manera cuando ya no tienes nada más y simplemente humillado, vienes delante de su presencia. Algo sucede, de verdad no te puedo explicar. Es algo sublime entre tú y Dios. Cuando ya no hay nada más y solamente queda un corazón totalmente humillado, la vida se me va. Oh Dios mío, he intentado ciertas cosas, pero ya no puedo. Aquí está mi corazón humillado, aquí está mi corazón quebrado, quebrantado. Algo sucede. Esta fue la oración de Jonás. Una oración humillada, una oración de quebrantamiento. No sé si tú alguna vez has podido sentir lo que Jonás sentía en ese momento. Te voy a decir lo que sentía Jonás en ese momento. Jonás estaba destruido. Si tú lees su oración, Jonás estaba hecho pedazos, a punto de morir, pero interior, dentro de su corazón estaba hecho pedazos. Él había oído, imagínate un hombre, había oído de lo que sabía que tenía que hacer, ahora se encontraba a punto en su último suspiro. Había corrido lejos de Dios, había sido necio, había huido de la presencia de Dios y ahora estaba a punto de morir. Y en ese momento él comienza a orar de una manera muy profunda. Pero Jonás estaba hecho pedazos. ¿Alguna vez? No sé si en tu vida te has sentido así. O tal vez guárdalo para algún futuro. No lo sé. Donde tú sientes que estás hecho pedazos. Donde tú sientes que estás quebrado. Donde tú sientes que ya no puedes más, que la vida se te va. Tal vez no físicamente, pero sobre todo espiritualmente, cuando ya no hay más dentro de ti. Estás drenado. Hay algo que sucede, familia, y quiero que lo guardes en tu corazón.
Con esto voy terminando. Dios es especialista en trabajar con piezas rotas. Dios es especialista en trabajar con piezas quebradas. Jonás estaba quebrado. Jonás estaba destruido. Si tú te sientes identificado, siempre recuerda, no esperes un minuto más en poner esas piezas rotas en las manos del que sabe. No tardes un minuto en poner esas piezas rotas en la mano del alfarero, en la mano del carpintero. Qué curioso que nuestro Dios lo mencione la palabra, por un lado que fue el alfarero, por otro lado que fue el carpintero, porque son personas que trabajan con piezas rotas. El carpintero hace de un árbol que está caído, lo hace maravillas. Hace de un árbol que está quebrado, une las piezas rotas y hace una obra de arte. El alfarero hace de algo que no tiene sentido, que no tiene forma, que está sin quebrado, trabaja con sus manos y lo vuelve algo útil. Qué curioso, ¿no? Que nuestro Dios sea alfarero, que sea carpintero. Él trabaja con las cosas rotas. Una de las cosas que a veces nos impiden entregar eso que está roto, eso que te está agobiando en las manos del que sabe, muchas veces es el orgullo. Muchas veces es el temor, la vergüenza. Pero hay un punto como en la vida de Jonás que ya no quedaba nada. Ya no quedaba nada y él decidió entregarle todo a Dios. Si hay una pieza que no encaja, hay una pieza que está rota, iglesia, no demores un minuto más y ponle en la mano de Dios. ¿Cómo? Sé honesto con Dios. ¿Sabes qué, Dios? Te entrego esto. Te entrego esto, Dios. He intentado ponerle glue, pegamento, por años en mi vida. He intentado y me dio resultado por un tiempo, Dios, pero me di cuenta que el pegamento era por 2 años. Nuevamente. He intentado, Dios, con diferentes siliconas, amarres, pero reconozco que yo no soy el experto. Tú eres el experto. Toma esa pieza. Toma esa área de mi vida. Toma, te la entrego a ti. Haz tu trabajo. Haz tu trabajo. Dios es especialista en las piezas rotas. Esa fractura, ese dolor, esa situación que a veces pasamos en la vida, siempre recuerda que es simplemente una temporada. No es tu destino. Tu destino no es la fractura. Tu destino no es la fractura. Tu destino es la cicatriz. Es la cicatriz. La cicatriz tiene que ver con sanidad. La fractura tiene que ver con dolor. Pero la cicatriz tiene que ver con sanidad y con bendición. Porque esa fractura, esa cicatriz que un día fue fractura, ahora puede bendecir a alguien más. Y todo comienza con una oración honesta como la de Jonás. Una oración genuina. Toma, carpintero. Toma, alfarero. Ya no quiero seguir intentando con mis métodos. Ahora lo pongo en tus manos. Amén. Hay algo hermoso de este libro, familia. Hay algo muy hermoso. Muchas veces pensamos que el libro de Jonás solo se trata, ¿no?, de un profeta. Dios nos quiere enseñar acerca de un profeta necio que se fue lejos.
O a veces solo se trata de la gran ballena como provisión. O a veces solo se trata de que Nínive iba a llegar el mensaje del Señor. Y todas estas cosas definitivamente tienen que ver directamente con el libro de Jonás. Pero hay una cosa más poderosa que está en el libro de Jonás. Algo mucho más poderoso que está en este libro. ¿Y saben lo que es, iglesia? Que Dios nunca abandonó a Jonás. Dios nunca abandonó a Jonás. Cuando Jonás decidió irse solo, Dios fue tras él. Voy a soplaré un viento, pero tú eres mío. Dios no abandonó a Jonás. Cuando estaba en el mar, Dios no abandonó a Jonás. Cuando estaba en el fondo cayendo, Dios no abandonó a Jonás. Cuando estaba dentro de una ballena, Dios no abandonó a Jonás. Jonás quiso olvidarse de Dios. Jonás quiso huir de Dios. Pero Dios nunca olvidó a Jonás. Ese es el mensaje del libro de Jonás. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a abandonar. Por más circunstancia difícil que hayas pasado, por más metidas de pata que hayamos hecho, Dios no te va a abandonar. Dios no abandonó a Jonás, ni en su desobediencia. Dios no lo abandonó. Dios estará contigo por siempre. Siempre. Ese es el gran mensaje. El gran amor de Dios. ¿Por qué Dios sopló? A veces se va a mover tu barco para que te despiertes espiritualmente. ¿Por qué Dios mandó un pez y no mandó un salvavidas? Tal vez sin el pez Jonás no se hubiera humillado de la manera que se hubiera. Dios nunca abandonó a Jonás. Dios se mostró como un soplo. Dios se mostró como un pez. Dios se mostró calmando las aguas. Dios se mostró en un propósito para un hombre. Dios nunca abandonó a Jonás. Dios nunca te va a abandonar a ti. No corras de Dios. Corre hacia Él. Corre hacia Él. Porque cuesta mucho esfuerzo. Cuesta mucho esfuerzo. Cuesta riesgo. Ir lejos de la presencia de Dios, ir lejos de lo que Él tiene para ti, iglesia. Amén. ¿Cuántos queremos ir tras lo que Dios tiene para nosotros este año? ¿Cuántos queremos ir realmente tras eso? Y eso tú lo sabes con Dios. Yo sé lo que tengo que ir. Yo sé qué barco tengo que tomar este año. Yo sé hacia dónde tengo que ir. Y no quiero que nada me distraiga de eso. Quiero coger bien a la tripulación. Que venga la tripulación y anda tras ella, que va a ser bueno. Amén. Amén, iglesia.